vamos a darle inicio y vamos con una pequeña reseña histórica de por qué las vacaciones que en el ámbito de nosotros los contadores, abogados y demás, está como vacaciones dignas. ¿Sabían ustedes que en México, en promedio, se trabajan 2,124 horas al año? Mientras que en otros países, en un promedio a nivel mundial, son 1,687 horas al año. ¿Ven desde dónde inicia este asunto de las vacaciones? Si se fijan, estamos hablando de un promedio de 500 horas más las que se elaboran en México. ¿Sí? Quiero hacer una precisión antes de continuar. Les voy a pedir que en la primera charla, en la primera parte de la charla, apliquemos el deber ser del derecho. ¿Y a qué me refiero con el deber ser? En lo que marca la ley. En este caso, nuestra charla se va a basar en un 80-90% en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, quiero que nos enfoquemos en el deber ser. Les voy a poner un ejemplo del deber ser y que no es. La Ley Federal del Trabajo que acaban de modificar en su artículo 76 y 78 mencionaba que había un periodo de vacaciones por el primer año de 6 días continuos. Entonces, sabemos que hay muchas empresas que no dan esas vacaciones de forma continua. Entonces, para entender nuestra charla, vamos a apegarnos al derecho, que es al deber ser, ¿sí? Porque otro punto del deber ser que no es que las vacaciones en la Ley Federal del Trabajo está prohibido pagarlas. Así está prohibido y se los voy a mostrar más adelante. ¿Cuántas personas en nuestro querido México le dice al trabajador, ¿cuántas vacaciones te tocan? 15 días. Oye, nada más descansa 6, 7, 8 o 10. Los otros 5 te los pago porque te ocupo acá en la oficina, te ocupo en la planta, y está prohibido. Entonces, para entender esto de esta charla y sacarle el mejor provecho, vamos a irnos al deber ser. Y ya luego entramos en las preguntas de lo que no es, porque dependiendo de lo que no es, ahí es donde empiezan las dudas y lo que se debe aplicar y cómo se debe de aplicar. ¿Sale? Bueno, entonces aquí les muestro que en México en promedio trabajamos alrededor de 500 horas más en el año que el promedio a nivel mundial. ¿De dónde viene vacaciones? Viene de vacación. Es un término del latín vacatio que de alguna forma se refiere a descansar, a olvidarnos un poco de las labores cotidianas del trabajo, del estudio, de ese tipo de obligaciones. Y las vacaciones pues están asociadas al descanso, al ocio, al turismo. Cuando nos dicen, oye, vamos a ir de vacaciones, luego pensamos en qué, en la playa, ¿no? Pensamos en lugares de esparcimiento donde queremos ir a divertirnos, donde queremos ir a descansar. Entonces, aquí empieza la parte de por qué vacaciones dignas. Y encontramos que en el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se menciona que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. ¿Sí? México pertenece a la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo.
Y como en todas las organizaciones, hay reglas, hay leyes que hay que cubrir. Entonces, en el caso de la OIT, ¿por qué pelea estas vacaciones? Porque en Japón, en una empresa de procesamiento de refrigerios, de carnes frías y todo esto, un trabajador murió de un ataque cardíaco de 34 años de edad porque trabajó 110 horas a la semana. Sí, en una semana trabajó 110 horas, prácticamente no descansó. Entonces, por eso es esta parte de intentar que las personas descansen, tomen ciertas horas, duerman tranquilos, duerman en paz y de alguna forma, pues se tomen cartas en el asunto, ¿verdad? Se menciona también que en otro caso, en Tokio, una viuda recibe la compensación 14 años después de que su esposo había fallecido a los 58 años, porque en promedio había trabajado 4,320 horas en un año, que es el equivalente a 16 horas diarias. Entonces, se imaginan, si el día tiene 24 horas, entonces, ¿cuánto tiempo le dedicó a su descanso? Pues realmente muy poco, ¿no? Entonces, incluso se mencionaba en este comunicado que el trabajador lo había hecho por las noches. En realidad, este tipo de trabajos o este tipo de desconsideraciones solamente se da en Japón, solamente se da en Tokio, solamente se da en esas grandes ciudades. Yo creo que no. Si la mayoría de ustedes, bueno, la mayoría de ustedes son jóvenes, yo ya estoy un poquito grande de edad, no tanto, ¿verdad? Pero sí, sí les llevo algunos años. Anteriormente a las personas se les exigía que trabajaran de 12 a 14 horas, y a veces hasta de forma ininterrumpida. Entonces, ¿dónde está esa parte de pelear por un descanso? Ya se está determinando como un derecho humano. Entonces, ya cuando los derechos humanos empiezan a meter su cuchara, como decimos, en algunas cosas, es porque de alguna forma hay mucho que hacer para estos efectos. Y van a ver que se va a poner más interesante. Vamos hacia adelante. ¿Cuáles son las organizaciones que están involucradas con este tema? Este tipo de organizaciones. La OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, ya hablamos de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, a donde México pertenece. Y obviamente cuando uno pertenece a una organización, tiene que acatar las reglas que tenga esa organización. Si no, corremos el riesgo de ser expulsados. Y en el artículo 33 de la Organización Internacional del Trabajo, se menciona que las vacaciones no serán en ningún caso inferiores a 3 semanas. ¿Se dan cuenta? 3 semanas, es decir, 21 días. 21 días de descanso. Aquí me voy a permitir hacer un comentario de lo que yo les digo del deber ser que no es. ¿Qué no es? Hay trabajadores que no están acostumbrados a descansar tanto tiempo y dicen, no, a mí nada más dame una semana, dame 10 días, los demás te los trabajo y me los pagas. También están pensando en recibir una remuneración adicional, pero vámonos al deber ser que les comentaba. Eso está prohibido. Así, literalmente, está prohibido. Sí,
Sí, Ismael, estamos abajo de lo que marca la OIT. Todavía con la reforma nos quedamos abajo. ¿Esto qué quiere decir? Que también se visualiza posterior, no de aquí a un año ni de a dos, yo calculo que tal vez unos 5 años o quizás un poquito más, se vuelva a reformar esto de las vacaciones para llegar a emparejarnos con todos los países que pertenecen a la OIT. Les traigo algunos datos de algunos países respecto de sus vacaciones de forma anual para que vean que estamos muy por debajo. Esta reforma que se dudaba a finales de año si alcanzaba a pasar por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, para que entrara en vigor el 1 de enero, nace también de una serie de reformas en donde se empiezan a ver ya ciertas situaciones de que los mismos empresarios, la misma autoridad ocupaba ya hacerse cargo de esto. Miren, eh, esta reforma inicia con una reforma el 1 de mayo del 2019 respecto a la justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva. También recuerden que ya tenemos una reforma en materia de paternidad y maternidad para que los padres y las madres que tengan hijas o hijos con cáncer puedan tener ciertos días de apoyo para sus hijos, los cuales el patrón debe de pagar. O por ejemplo, cuando nace un hijo o que van a adoptar a un hijo, recuerden que hay un permiso de paternidad de 5 días hábiles para esos efectos, el cual es una prestación que debe de pagar el patrón. Sí, entonces vamos viendo de dónde nace esto. Después se les empiezan a reconocer los derechos a las trabajadoras del hogar y se integra en la ley del Seguro Social para que se regule y se les dé de alta. Tenemos el año pasado, está en revisión el proyecto para regular el teletrabajo, que fíjense que di una plática al respecto del teletrabajo, es algo muy interesante en el sentido de que debemos de cuidar sobre todo los que trabajan a distancia en trabajos de oficina, esta parte de tener una silla cómoda, de tener un mouse y un mousepad adecuado para que no se dañe la muñeca, la postura de la columna vertebral, etcétera, etcétera. Entonces, ya estamos viendo que se vislumbran cambios muy interesantes para efectos de todo este aspecto de la salud. Eh, Aquí se menciona una reforma de respecto a la inflación para incluirle que el salario mínimo no se vea tan afectado. Desde que tenemos la administración actual a nivel federal en el 2018, los invito a que revisen los incrementos en los salarios mínimos. Antes de esta administración, el salario mínimo se incrementaba en un 3, 4, 4,5, 5% de forma anual. Ahorita los incrementos han sido en promedio del 20%, 18, 19, 20, 22 por ahí. En promedio estamos hablando de un incremento al salario mínimo del 20%. Y las cargas que se vienen a raíz de esto aparentemente no son fuertes, pero el día de hoy vamos a ver que sí. Es algo muy pesado, sobre todo en el aspecto patronal. Y también tuvimos el año pasado, el 23 de abril, una reforma muy fuerte, muy sustancial, en donde se elimina el famoso outsourcing. Existe la subcontratación, pero es una subcontratación permitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en donde tenemos que tramitar el famoso REPSE, el famoso registro de obras y servicios especializados. Si no obtienes tu REPSE, no puedes trabajar, no puedes subcontratarte. Entonces, también esa reforma
fue una reforma muy fuerte, muy interesante. Otra que se me olvidó mencionar en la lámina, el cambio a las utilidades. Esta parte de limitar a 3 meses de sueldo las utilidades también fue algo muy, muy sustancial. Entonces, últimamente, en cuanto a materia laboral y de seguridad social, hemos tenido reformas muy interesantes de mucho impacto. Pero subir, dice Ismael, a ver, primero veo acá a Juan Carlos. Esas 3 semanas de descanso, ¿a qué se refiere? Lo de la OIT, son 3 semanas, hablando de 20, 21 días, debes de descansar días laborables. Los días de trabajo, por ejemplo, quien trabaja de lunes a viernes, semana inglesa, para efectos de sus vacaciones, se consideran 5 días por semana. Entonces, el efecto de la OIT se refiere a 21 días de descanso, 3 semanas, ¿sí? Si lo vemos en días hábiles, si son 20 días y es una semana inglesa, estamos hablando de que se debe de descansar todo un mes, porque son 5 días por semana. Si trabajan de lunes a sábado, pues entonces son 6 días y debiéndose de cubrir de esa forma. Pero vamos adelante, ¿no? Para no dejarlos sin que veamos todo el material, porque por lo regular me interesa que veamos todo el material para que se empapen de toda la información que les preparé. Y es cierto lo que menciona Ismael, pues sí, han sido incrementos demasiado en los salarios mínimos, pero me voy a adelantar un poquito por el comentario y la que hace Ismael. Obviamente, cuando hay un incremento del salario mínimo y tenemos colaboradores que ganan ese salario mínimo y estamos produciendo, no sé, acá en León nuestra industria fuerte es el calzado. Entonces, si dentro del proceso, que este es uno de los impactos económicos que voy a comentar más adelante, pero me adelanto por lo que menciona Ismael, si ustedes están fabricando un zapato que a precio de costo les sale 250 pesos, pero ustedes tienen pura gente que trabaja con salario mínimo. Y el incremento del salario mínimo este año fue del 20%. El patrón, el empresario no va a perder. ¿Quién creen que va a pagar ese incremento? El último consumidor, el que se pone los zapatos. Él es el que va a verse perjudicado, porque el patrón le va a incrementar ese 20% de mano de obra que le está pagando a todos sus trabajadores, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene el juego del impacto económico, ¿sí? No nada más es decir, ay, subió el salario mínimo. Los trabajadores de inicio van a decir, un 20% más. Ojo, lo que dice Ismael, van a subir los productos y la canasta básica, claro que sí. ¿Por qué? Porque todo depende de esos incrementos. Entonces, aunque nosotros digamos, no, no, no vamos a pagar o no vamos más bien nada más vamos a tener este ingreso, no va a haber gasto, no, claro que sí, claro que se va a incrementar esta parte de los gastos, ¿verdad? Seguimos. ¿Quién de ustedes no tiene algún problema de este tipo? Dolor de cabeza, angustia. Esto fue una encuesta en el Seguro Social en donde las personas que llegan a atención médica llegan por dolor de cabeza, por angustia, por irritabilidad, cansancio constante, ansiedad. Esto de la ansiedad ya se está volviendo muy recurrente y decían anteriormente en los memes, ¿no? Ahí que ponen que en mis tiempos la ansiedad mi mamá me la quitaba con un chanclazo. Entonces, cierto o no,
Ya los psicólogos saben que esta enfermedad va en aumento. Hay personas que con mucha ansiedad tienden al suicidio, entonces necesitamos, como patrones, como gobierno, tomar cartas en el asunto porque sí se está dando mucha esta situación, el sobrepeso, la falta de concentración, depresión, problemas en todo este tipo. Yo les aseguro que todos tenemos unos 5 de estos, si no es que más. Entonces, todo eso, la OIT lo toma como que este tipo de enfermedades es justamente por eso, porque no descansamos lo que debiéramos de descansar, ¿sí? Esto es todavía como parte de los antecedentes. Y aquí está lo que les decía, países que están dentro de la OIT tienen estos días de vacaciones de forma anual, ¿sí? Cuba 30 días, Brasil 30 días, Panamá 30 días, Reino Unido, que es Inglaterra 28, Irlanda del Norte 28. Si comparamos estos días con los 6 días que teníamos nosotros en la ley anterior, pues si aún así con el incremento de las vacaciones dignas estamos en 12, todavía nos falta un buen brinco. Por eso me baso en el comentario que les hacía de que vamos a tener pronto otra reforma en este sentido, pues es por esto, porque la mayoría de los países que integran la OIT, de la organización que formamos parte, tenemos que ir alineándonos poco a poco. Cuando sale el proyecto de reforma al artículo 76 y el 78, muchos patrones pusieron el grito en el cielo. Oye, ¿por qué 6, 12 y por qué tantos días? Lo que pasa es que recuerden que la costumbre se hace ley y cuando estamos acostumbrados a algo, nos ponen un cambio y somos muy renuentes a esos cambios. Y el cambio originado por esta reforma aparenta ser muy alto. Y no, si lo comparamos con los países que integran la OIT, pues sí estábamos muy por debajo del promedio que se maneja en este organismo del cual formamos parte. Si no vamos a entrar en comunicación, en concordancia con ellos, pues mejor ni hubiéramos entrado, ¿no creen? Y pertenecemos a la OIT desde hace muchísimos años, desde como por ahí de los 70. Entonces, ya no la habían perdonado de mucho tiempo, ¿no? Vamos a entrar un poquito para entender este cambio. Les voy a pedir que nos remitamos un poquito a los artículos anteriores para poder entender y poder visualizar de alguna forma el cambio, ¿sale? El aspecto de las vacaciones está en el capítulo cuarto de la Ley Federal del Trabajo, del 76 al 81. Ahorita los vamos a ver. Y el artículo 76 decía lo siguiente: los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán, fíjense, dice, disfrutarán. Es una orden, no dice podrán disfrutar, dice disfrutarán. También algo que recomiendo a los que me han visto, si ahora están algunos compañeros que me vieron a finales de diciembre, las leyes tenemos que leerlas como si apenas estuviéramos enseñándonos a leer, pausadito, palabra por palabra, poniendo las comas como deben de ser y los puntos, porque eso nos ayuda mucho a poder interpretarlas, ¿sí? Bueno, los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, ¿sí? Disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas.
que en ningún caso podrá ser inferior a 6 días laborables y que aumentará en 2 días laborables hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de servicios. Después del cuarto año, es decir, a partir del quinto, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 de servicios. El primer año 6, el segundo 8, el tercero 10, el cuarto 12. A partir del quinto al 14º, 14. ¿Sí? 6, 8, 10, 12, 14. Ese es el anterior. Y ya ahora hay un pequeño cambio. Ya lo veremos más adelante. Hay una... me imagino que sí les van a mandar la grabación. Bueno, yo le entrego el material a ATI Consultores y me imagino que sí les comparten el video porque se está grabando. Muy bien, continuamos. El artículo 77, que no sufrió modificación, dice, los trabajadores que presten servicios discontinuos y los de temporada tendrán derecho a un periodo anual de vacaciones en proporción al número de días trabajados en el año. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si son trabajadores eventuales, son contratados para determinado tiempo, 6 meses, en esa proporción, al momento de que, de que terminen los trabajos, les deben de entregar su parte proporcional de esos días trabajados. Si es una persona contratada en una empresa para estar supliendo incapacidades y en enero trabajó 2 días, en febrero 6, en marzo, así mismo deben de entregarle su parte proporcional de vacaciones cada año. Aquí normalmente sí son pagadas, ¿sí? Aquí normalmente sí son pagadas. ¿Por qué? Porque son trabajos limitados, ¿sale? Entonces, aquí sí tenemos que tener cuidado en esta parte. El 78, que sí sufrió reforma, dice, los trabajadores deberán disfrutar en forma continua 6 días de vacaciones por lo menos, o sea, 6 corriditos, ¿sí? ¿En cuántas empresas, vuelvo otra vez al deber ser que no es, en cuántas empresas les dicen, no, pues es que yo te voy a tomar a cuenta de vacaciones el jueves y el viernes santo, te voy a tomar a cuenta de vacaciones el 12 de diciembre, y así sucesivamente? No, son, dice el 78, y ahora ya no lo incrementaron con la reforma, de 6 se va a 12, pero son continuos. ¿Hecho? Déjenme leer, parece que hay preguntas. Ok. Ya les mencionaron que se va. Ay, a ver, Catalina dice, ¿hay algún riesgo si del incremento del 20% únicamente le incrementé el 11%? ¿Quién revisa que se le incrementa? ¿Quién revisa? Ok, miren, me permito contestar esta pregunta de Catalina. El incremento del 20% es para los de salario mínimo. Ese ahí es incremento forzoso. A los que trabajan, a los otros trabajadores que ganan un poquito más, ahí no es forzoso, ahí lo puedes negociar, es de acuerdo a las necesidades de cada persona. Sin embargo, hay trabajadores que hace 2, 3 años tenían un salario de 300 pesos diarios y no se los han incrementado, el salario mínimo ya se los va a alcanzar. Entonces, esto ya es de común acuerdo entre trabajador, patrón o líder sindical, dependiendo de cómo esté la relación laboral, si es mediante un sindicato o es mediante, ya de forma personal, ¿sí? Pero el incremento del 20% es para los de salario mínimo, ¿sí? No así para los que ganen más. Entonces, espero que haber respondido la pregunta de... y decía, ¿quién revisa? La Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Mucho ojo. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene todas las facultades para revisar, perdón por lo que voy a decir,
todas las tarugadas que hemos hecho a través de la historia. Tiene las facultades de revisar si estamos entregando PTU. Tiene facultades para revisar si se han entregado los aguinaldos en tiempo y forma. Recuerden que el aguinaldo, el último día para darlo es el 19 de diciembre, porque la ley menciona antes del 20 y antes del 20 es el 19. Entonces, tengan mucho cuidado, porque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, espero que no esté alguien por ahí que trabaje en ese organismo, navega así con banderita blanca, así, espérense, ahí voy. Sí he sabido yo, de hecho el año pasado atendí una revisión a una empresa que llegaron a revisarle que no había dado PTU. Entonces, se vienen consecuencias y tenemos que estar listos. Por eso les hablo siempre del deber ser. Vámonos al deber ser, porque si no hacemos las cosas como marca la ley, en este caso, el tema que nos trae aquí el día de hoy, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene todas las facultades para multarnos, y no son multas económicas, ¿eh? Perdón, no son multas baratas, son multas caras, ¿sí? Ahorita no traigo el material de las multas, pero ya si a ti después me vuelve a invitar a darles una charla, una capacitación, podemos ver algunos temas respecto a eso, ¿sale? Espero haber contestado a Catalina. De nada, Catalina. Vamos a la siguiente. La Ley Federal del Trabajo, en el 79, dice lo que les decía, y este artículo no se reforma, ¿eh? Las vacaciones no podrán compensarse con una remuneración. El artículo 79 prohíbe pagar las vacaciones. Sí, prohíbe pagar las vacaciones. Dice, si la relación de trabajo termina antes de que se cumpla el año de servicios, el trabajador tendrá derecho a una remuneración proporcionada al tiempo de servicios prestados. En este caso, sí. Si tenemos a un trabajador ya que ya tiene 3, 4 años y anteriormente le hemos pagado, ha disfrutado sus vacaciones y demás, pero antes de que cumpla su siguiente aniversario por X situación, se va de la empresa. Pues tenemos que darle en su finiquito parte proporcional de vacaciones y por ende parte proporcional de prima vacacional. Solamente en ese caso sí se pagan, ¿sí? Como ya lo dijimos, muchas empresas las pagan. Fíjense, ¿eh? Decía un profe de la universidad, y nomás porque no puedo suspender la grabación, pero no importa, no pasa nada. Decía un profe en la universidad, si van a hacer las cosas mal, háganlas bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en las empresas? Y eso se los digo porque lo he visto. No se los digo porque no lo he visto, lo he visto. Si una empresa le paga a un trabajador sus vacaciones, por favor, no lo hagan firmar, no lo hagan poner su huella digital en el reloj checador. Se supone que anda de vacaciones, se supone que está disfrutando las vacaciones. Le piden firmar la nómina, le piden que registre su llegada, le piden todo. Si se supone que está de vacaciones, pues no, o sea, imagínense que llega la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿no? A revisarles que todo mundo esté sus vacaciones. A ver, fulano de tal le tocaban las vacaciones del 6 de enero al 25 de enero del 2023. Y ahí firma en su lista de asistencia y tiene su reporte de que le dieron su comida ahí. Pues no, que andaba de vacaciones. El artículo 79 prohíbe pagar vacaciones. Tengan mucho cuidado, ¿eh? A ver, Ismael, disculpa, hay un plazo para disfrutarlas a partir de su aniversario. Lo pregunto porque me han tocado casos. Perfecto. Lo traigo adelantito, Ismael. Permíteme unos minutos.
adelantito viene. En el artículo 80 dice, los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor de 25% sobre los salarios que les correspondan durante el periodo de vacaciones. Esta es la famosa prima vacacional, que es el 25% y que ahora se modifica porque como ya son más días, sube un poquito este famoso 25% de prima vacacional. A ver, Ismael, justamente, artículo 81. Las vacaciones deberán concederse a los trabajadores dentro de los 6 meses siguientes al cumplimiento del año de servicios. El día de hoy, 13 de enero, yo cumplo mi primer aniversario. Mis vacaciones, ahorita, ya con la nueva ley, son 12 días. Tengo 6 meses para disfrutarlas. Tengo hasta el 13 de julio para disfrutarlas. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Y después, este artículo no tiene modificación en la ley, ¿eh? Dice, los patrones se entregarán anualmente, otra vez, los patrones entregarán anualmente a sus trabajadores una constancia que contenga su antigüedad y de acuerdo con ella el periodo de vacaciones que les corresponda y la fecha en que deberán disfrutarlos. La pregunta del millón, ¿quién de ustedes entrega esa constancia? Que están obligados de acuerdo al artículo 81 de la Ley Federal del Trabajo. Quien entrega anualmente esa constancia donde dice la antigüedad, el periodo de vacaciones que le corresponde al trabajador y la fecha en que va a disfrutarlos. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Nunca. ¿Qué óvole? ¿Ven? El deber ser, a partir de hoy, de verdad, empecemos a hacerlo. Porque cada que hay algo que nos damos cuenta que debemos hacer y no lo hacemos, de nada sirve que estemos en esta capacitación, de nada sirve que estemos en esta conferencia, de nada sirve que estemos en esta charla. Si el día de hoy me estoy dando cuenta que debo de hacer algo y no lo hago, en el momento en que llegue la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y que me diga, a ver, demuéstrame que les entregas a todos tus trabajadores de forma anual la constancia de antigüedad, y la constancia donde les tocan tantos días de vacaciones y los días que las van a disfrutar. Y no lo tengo, multa. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene todas las facultades. Que no lo haga es otra cosa. ¿Vale? Entonces, llévenselo de tarea esto el día de hoy. Ojo, esto se enlaza con la pregunta que me hace Ismael, ¿sí? El artículo 516 de la misma Ley Federal del Trabajo dice, las acciones de trabajo prescriben en un año, contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, con las excepciones que se consignan en los artículos siguientes. En el artículo 517 y subsecuentes se mencionan cuánto tiempo tienes para efectos de, por ejemplo, de reclamar un aguinaldo, de reclamar una PTU, bla, 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 bla. En el caso que nos trae ahorita, hablando de vacaciones y el ejemplo que les puse hace un rato, el día de hoy es mi primer aniversario, 13. A partir de mañana, yo tengo 6 meses para disfrutar las vacaciones, hasta el 13 de julio. Si no las disfruto y ni siquiera me las pagan, tengo un año para exigirlas. Si pasa ese año y no las exijo, adiós vacaciones, adiós todo.
¿sí? Los especialistas en materia laboral le dicen al patrón, oye patrón, no seas gacho, no las disfrutó en los 6 meses y no las exigió en el siguiente año, no seas gacho, significa que las trabajó, pues mínimo, pues darle un dinerito por fuera. No las disfrutó y no las exigió, pues mínimo dale una contribución. Ay, pues, ¿por qué? Porque ya le va a decir adiós a ese periodo de vacaciones. Tenemos año y medio para rescatar un periodo de vacaciones. ¿Sale? ¿Vamos claros hasta aquí? Es correcto, es correcto. Año y medio. Tenemos año y medio para decirle adiós a un periodo de vacaciones atrasado. ¿Vale? Vamos bien entonces. Vamos a esta parte que también es otra obligación. Los trabajadores, artículo 158, también Ley Federal del Trabajo, dice los trabajadores de planta y los mencionados en el 156 tienen derecho en cada empresa o establecimiento a que se determine su antigüedad. Esto va en relación con esa constancia que tenemos que entregarle a los trabajadores para efectos de que tengan su antigüedad en la empresa. Se debe de crear una comisión integrada con representantes de los trabajadores y del patrón que formulará un cuadro general de antigüedades distribuido por categorías de profesión u oficio y ordenará se le dé publicidad. ¿Sí? Los trabajadores inconformes podrán formular objeciones ante la comisión y recurrir a los tribunales, a los tribunales laborales, que anteriormente eran las juntas de conciliación, ahora son tribunales federales de lo laboral, para efectos de darle paso si hay alguna inconformidad. Sí, pero esto es otra obligación. ¿Quién de ustedes tiene creada esa comisión en sus empresas para que revise las antigüedades de todos los trabajadores que laboran ahí? Si les pido que me contesten, otra vez voy a ver varios nos, entonces otra tarea más. Hay que formular, hay que crear esa comisión de cuadro de antigüedades para efectos de que estemos dentro del marco legal. Vamos a la reforma, vamos a lo que nos trajo el día de hoy. ¿Tener un formato que haga para? Sí, sí, no es complicado, ¿eh? No es complicado, pero no lo traigo en el material, pero no tengo una Biblia aquí a la mano, para decirles, lo elaboro y se los hago llegar por medio de a ti. ¿Hecho? Yo sí entrego la constancia y la... Eso, muy bien, Hugo Sánchez, no eres el que jugaba en los Pumas ¿no? No, ¿verdad? Ok, qué bueno que tú sí lo hagas, qué bueno que tengan justamente para eso son los departamentos de recursos humanos. Entonces, qué bueno que Hugo Sánchez lo haga, en la empresa donde labora, y donde no lo hagan, háganlo por el amor de Dios, porque el día que les llegue la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se van a acordar del contador Teo, ¿sí? Esperemos que no se acuerden de forma negativa. Vamos a lo que nos trajo aquí, la reforma. Y la reforma nos menciona, les pongo los dos artículos para que vean las diferencias. El artículo 76 y el anterior y el vigente, y les marco en verde las diferencias. Este lenguaje inclusivo ya se está viendo cada vez más en nuestra legislación. En el anterior decía los trabajadores, ¿sí? Pudiera pensarse en que se piensa
solamente en puros hombres, en puros caballeros. Acá, perdón, ya habla de las personas trabajadoras, de forma general, ¿sí? Las personas trabajadoras que tengan más de un año de servicios disfrutarán nuevamente la orden. Permítanme. Es que de repente me emociono. Disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a 12 días laborables. 12 días laborables. Volvemos a esto de la semana inglesa. Si trabajas de lunes a viernes, 5, una semana, 5 la siguiente, 2 la siguiente, entraría a trabajar hasta el miércoles de la tercera semana. Si trabajas de lunes a sábado, 6 la primera, 6 la segunda, el siguiente el lunes ya entras. En una charla que di a principios de esta semana me decían, oye, pero es que el sábado nada más trabajamos 4 horas, es día laborable, se considera día completo. Un día no laborable es que tú no salgas de tu casa y que no salgas ni a agarrar el camión. Si te hacen ir 1 hora, 2 horas, es día laborable. Entonces, cuenta como parte de del día que se puede considerar para vacaciones. ¿Sí? Muy bien. Y luego dice, aumentará en 2 días laborables hasta llegar a 20. En la ley anterior, acuérdense que decía, después del cuarto año, el periodo de vacaciones se aumentará en 2 días por cada 5, fíjense. Traigo la tablita, pero ahí les va. En la ley anterior, a partir del quinto año, del quinto al 14º, ya eran 2 días. Acá dice, hasta llegar a 20. Si el primero son 12, el segundo son 14, 16, 18, 20, es el quinto año. Se aumenta un día más, un año más, para que empiecen ahora sí, del sexto al 10º, 2 días, del 11º al 15º, 2 días, y así sucesivamente. Acá estaba cortado, era del quinto al 9º, y luego del 10º al 14º, y sucesivamente. Ya lo empataron un poquito ya más a esta parte de los famosos 5 años, ¿no? Y por último, acá abajo dice, a partir del sexto año, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 de servicios. ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿qué dice el 78? Y aquí nos hemos agarrado del chongo con varios colegas en la interpretación. Fíjense, el 78 al final dice, los patrones entregarán anualmente la constancia. Esto de alguna forma ya lo vimos, ¿sí? Pero ya no está, ya no está. Bueno o malo, las dos cosas. Ahorita entramos en ese debate. Vámonos a lo que les marco en amarillo, pero lo voy a leer todo. Dice, perdón, dice el 81, perdón, aquí me confundí, no es cierto, ¿eh? El 81 sigue vigente, pero sí tengo que hacerles un comentario muy interesante. Ahorita me confundí porque está el 78 y el 81 juntos, pero el 78 anterior solamente dice, los trabajadores deberán disfrutar en forma continua 6 días de vacaciones por lo menos, punto. Hasta ahí estaba muy cortito el 78. 6 días de vacaciones por lo menos, de forma continua. Acá el 78, fíjense lo que dice. Del total del periodo que le corresponda, conforme a lo previsto en el artículo 76 de esta ley, la persona trabajadora disfrutará de 12 días de vacaciones continuos, por lo menos, pero aquí hay un punto y seguido. Punto y seguido. Dicho periodo, a potestad de la persona trabajadora,
podrá ser distribuido en la forma y tiempo que así lo requiera. Vamos a desmenuzarlo. Dicho periodo, o sea, los 12, 14, 16, a potestad de la persona trabajadora, podrá ser distribuido en la forma y tiempo que así lo requiera. El pleito es, entonces, ¿dónde están los 12 días continuos? Si el trabajador te dice, no, yo no quiero los 12 días continuos. A mí dame 3 días en enero y luego en febrero quiero ir a visitar a mi gente de León, Guanajuato, dame otros 2 y luego así los puede distribuir de acuerdo a como él así lo requiera. Incluso ayer, con una colega de Guadalajara, yo le decía, entonces ya se le rompió la magia a los continuos. Dice, sí, si aquí se hubieran evitado poner esta parte después del punto y seguido, que hubiera sido punto final, no había problema, son 12 días continuos. Por eso les pongo subrayado dicho periodo, porque lo enlaza con el periodo total y que de alguna forma tenemos que ser muy cuidadosos. Ahora, ¿por qué pongo el 81? Porque el 81 le daba la autoridad al patrón de él decir, tú los vas a disfrutar de esta forma. Sí, ahí dice, los patrones entregarán anualmente a sus trabajadores una constancia que contenga su antigüedad y de acuerdo con ella el periodo de vacaciones que le corresponda y la fecha que deberá disfrutarlos. ¿Sí? Ahí le decía al patrón, tú le puedes decir que cuándo los va a disfrutar. Ahora no, ahora es a potestad del trabajador. Ahora el trabajador es el que dice, yo me quiero ir tales días. ¿Qué les recomiendo? Levantar un acta donde el trabajador diga, yo los quiero disfrutar de esta forma, con su firmita, y ojo, ya en la actualidad, la huella digital, en contratos de trabajo, en recibos de finiquitos, en recibos de aguinaldo, pónganlo ahí con rojo en sus notas, huella digital. ¿Por qué les digo de la huella digital? Porque anteriormente, bueno, todavía, uno de los primeros argumentos de los abogados defensores de los trabajadores, lo primero que le decían es, niega que es tu firma. Ok, pueden negar que es su firma, pero no la huella. ¿Estamos? Ese es un tip del contador Teo, ¿sale? Entonces, a ver, acá veo 2 preguntitas, me voy a permitir leerlas, ¿eh? El 78 vigente, donde dicen que está bien de común acuerdo con el patrón. No, 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 no. No, esto se interpreta, Eric, que debe de ser de común acuerdo con el patrón, pero ¿cómo se llama? En la reforma no viene así de que te tengas que poner de acuerdo. O sea, se sugiere pues que sea así, que sea de común acuerdo, obviamente, pero esa potestad del trabajador. Si no, ahorita aquí traigo el diario oficial para que lo veamos bien, ¿eh? Dice, si tengo, Giovanni dice, también Giovanni, perdón. No, Eric era el que me decía de lo del que falta algo de como un acuerdo con el patrón. Ahorita lo revisamos. Giovanni, si tengo 7 años trabajando, tengo mis vacaciones, empiezan a contar hasta el año para 12. Empezar de cero.
No, es que si ya cumples, si tienes este aniversario ya en este año, Giovanni, en el 2023, ya te aplican las nuevas, te aplican la nueva tabla de vacaciones, ¿sí? L- en 7 años son 20, sí, son 22, te tocan 22, ¿sí? Ya, si en años anteriores te tocaron, normalmente, si hacen el cálculo de las vacaciones, casi a todos les aumenta 6 días, pero incluso hay a unos que les aumenta 8 por esta diferencia del año quinto y sexto, del año catorceavo y quinceavo y así, a unos les aumenta 8 días. A la mayoría son 6, pero a unos son hasta 8, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Fabi, parte desde el tiempo laboral que tiene. Parte desde el tiempo laboral. No, no entiendo bien, pero me imagino que es la antigüedad. Sí, sí, sí. O sea, si yo ya tengo 5 años trabajando y en este año me tocaban 12, 14 y con la nueva ley ya me tocan 20, pues me tocan 20. ¿Sí? Entonces, sí, es desde que iniciaste tu, tu labor en esa empresa. Te deben de contar tu antigüedad total. ¿Sale? Ok, seguimos. Me atrasé acá en las láminas. ¿Sí? Aquí está. Entonces, aquí vienen los transitorios. Fíjense que ayer, platicando con la colega que les digo de Guadalajara, decíamos que hicieron falta muchos transitorios. Fácilmente hicieron falta otros 3, de 3 a 5 transitorios les hicieron falta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de alguna forma, hay muchas cosas que no quedaron claras. El primero, pues obviamente, la entrada en vigor a partir del 1 de enero del 23 o al día siguiente de su publicación. Yo, cuando sale la iniciativa de reformas, y mencionaba esta parte de que si no era publicado antes del 1 de enero y demás, dije, es que si lo publican después, nos van a hacer que nos hagamos bolas con el engrudo, porque, imagínense, eh, si así hay mucha controversia en la interpretación, imagínense que hubiera sido publicada, no sé, el 22 de febrero y que fuera, entrar en vigor al día siguiente. No, pues nos iban a poner a parir chayotes. Qué bueno, gracias, gobierno, por haberla publicado. La publicaron el 27 de diciembre para que entrara en vigor el 1 de enero. Les digo, si así hay diferentes interpretaciones de la aplicación, si hubiera sido posterior nos hubiera ido peor, pero bueno, ahí está el primero. El segundo es muy interesante. ¿En qué es interesante? En lo que les subrayo. Bueno, todo, pero en lo que les resalto subrayado. Dice, las modificaciones motivo del presente decreto serán aplicables a los contratos individuales o colectivos de trabajo vigentes a la fecha de su entrada en vigor, ¿sí? Si traíamos un contrato de trabajo del año pasado que se termina en un año, no sé, en julio, se va a hacer la modificación, a ese contrato, ya sea colectivo o individual, para efectos de que se tome en cuenta las nuevas vacaciones. Y si existiese alguna duda, nos vamos a ir por la interpretación de que vamos a favorecer a los derechos de las personas trabajadoras. Desde muchos años, desde que yo empecé a estudiar hace muchos años, no les voy a decir cuántos, pero bueno, algunos, ya decíamos que la Ley Federal del Trabajo era exageradamente benevolente para el trabajador. Pues sigue.
Y ayer me decía mi amiga, la de Guadalajara, decía, es que existe un principio legal que se llama indubio pro operario. Le dije, dímelo en español. Dice, pues nada más van a favorecer al trabajador. Si existe una parte confusa en la ley, alguna interpretación confusa, olvídate, le van a dar el voto de confianza al trabajador. Indubio pro operario, principio legal en latín. Pero, pues toda la vida la Ley Federal del Trabajo, desde mi punto de vista, ha venido beneficiando al trabajador de muchas formas, de muchas formas. Si antes ahora, no sé si ya sepan que existe una etapa en un laudo, bueno, es más, ni siquiera es laudo. En la primera instancia de que un trabajador quiera demandar a un patrón, debemos de tener una etapa conciliadora forzosa. Si esa etapa conciliadora forzosa no se da, no puede continuar la demanda, no puede continuar a un laudo. Entonces, eso sí me gustó porque anteriormente en la ley, si un trabajador que nunca hubiese trabajado en una empresa llegaba y demandaba a la empresa de la esquina argumentando que ya tenía 6 meses trabajando, que ganaba 5,000 pesos a la semana, bla, 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 le creían en la Junta de Conciliación. Le creían, ¿y por qué? Porque las pruebas las debe de dar el patrón. ¿Sí? Entonces, hay todavía algunas cosas en la Ley Federal del Trabajo que favorecen en exageración a los trabajadores, ¿sí? Pero también nosotros como patrones, cometemos muchos errores. No tenemos contrato de trabajo, no los hacemos firmar, recibos de nómina, de aguinaldo, de vacaciones, de PTU. O sea, nosotros mismos provocamos que si algún trabajador se va a un laudo, nos gane. ¿Sí? Entonces, aquí está. Entonces, espero haberme explicado esta parte. Buen día, por ahí leí que si cumplen en el 23. Ok, esto lo voy a ver en un ratito más. ¿Quién me hizo la pregunta? Esther Hernández. Es una de las interpretaciones que se está dando. Para efectos, fíjense, para efectos de estos dos articulitos, 76, 78, más los transitorios, primero y segundo, hay tanta controversia. Imagínense cuando sale una ley completa. Para efectos de este cambio, de esta modificación al 76, al 78, más los dos transitorios, hay 3 corrientes de interpretación. Ahorita las vamos a ver. ¿Sale? Muy bien. Aquí les pongo la comparación de los días anteriores y ahora. Sí, y como les decía, aquí donde está el quinto y el noveno, se brinca porque acá ya son 5. En este caso, si se fijan, alguien que tiene 5 años de antigüedad, no miento, el de 6. Quien tiene 6 años de antigüedad, anteriormente le tocaban 12, ahora le tocan 22. Aquí da el brinco a 8 días. En los demás, si se fijan, 6, 12, 8, 14, 10, 16, son 6, pero en específico el del sexto, el del onceavo, el del 16avo, si los revisan de forma particular, son 8 días de diferencia entre la ley anterior y la ley actual. Y vamos un poquitito a los factores de integración que anteriormente, yo me acuerdo cuando en la escuela, nos hacían exámenes de integración de salarios, macheteándose ese famoso 1.0452, pues al fin ya nos vamos a olvidar
de ese famoso 1.0452. ¿Sí? Nos vamos a olvidar de él. Y ahora, grábenselo, ya hasta me lo aprendí, es 1.0493, miren, para que vean que no les miento. De tantas charlas que he dado al respecto, 1.0493. ¿Sí? Esos son los nuevos factores de integración de salarios para prestaciones básicas. Si ustedes tienen otro tipo de prestaciones o son 20 días de aguinaldo, un mes, etcétera, etcétera, varía el factor de integración. Esto es por prestaciones mínimas de ley. Aquí lo que me preguntaba hace rato Esther, sí fue Esther, creo que sí. Los criterios de interpretación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Miren, hay un principio, hay un principio de irretroactividad legal que menciona que no se le dará efecto retroactivo a alguna ley en perjuicio de persona alguna. Aquí, ¿a quién se está perjudicando? Al patrón. Se está perjudicando al patrón. Entonces, si, por ejemplo, entra un trabajador o entró, porque ahorita ya si entra, pues ya va a aplicar la ley nueva. Pero si entró un trabajador en el mes de julio del año pasado, ¿qué ley le aplicaba? Pues la anterior, ¿sí? Pero gracias a este principio que decía mi amiga, acá lo apunté, por eso estoy volteando para acá, indubio pro operario. Ah, pues ya, sí lo puse aquí. Indubio pro operario, se le da la de ganar al trabajador. Es decir, si le tocaban 6 días en su primer año, ahora le tocan 12 cuando cumpla su aniversario en julio del 2023. Pero hay quienes dicen, no, ¿por qué? Yo le voy a dar vacaciones proporcionales de julio a diciembre en base a la ley anterior y de enero a junio con la ley nueva. Ahí hablan de un promedio, ahí se habla de un promedio, ¿sí? Esa es una interpretación de estas, que es la 2. La primera, hay quien dice, no, él entró tal día y le aplica la ley anterior. Hay quien así lo dice, ¿sí? Entró en noviembre del 2022, le toca la ley del 22, le toca lo que decía el 76 y el 78 del 22, ¿por qué le tengo que dar más? Hay quienes así lo dicen, ¿sí? Esa es una interpretación desde mi punto de vista muy agresiva. La de base promedio, pues les diré que bien y no, siento yo que la interpretación de favorecer al trabajador, que incluso viene en los transitorios, creo que sí es el transitorio. Sí, en el segundo transitorio donde dice lo que resulte más favorable a los derechos de las personas trabajadoras, pues también es algo de lo que se menciona en la interpretación del indubio pro operario. Y la tercera interpretación, que es la que el contador Teo les recomienda, es irnos a la ley actual. Miren, estuve en una charla de muchos especialistas en derecho laboral, no muchos, éramos como unos 12. Yo no me considero especialista en derecho laboral, déjenme platicarles por qué. Yo soy contador público, me recibí en el 93, muchos de ustedes todavía ni nacían,
o estaban pequeños, este, y yo me metí a estudiar Derecho, también soy abogado, pero terminé mi licenciatura en el 2021. Y pues he estado ya metiéndome un poquito más a cuestiones de tipo legal, con la finalidad de asesorar un poquito mejor a mis clientes, y también para poder apoyar lo más que se pueda, ¿no? Pero volviendo a esto, hay una interpretación conservadora, que es la número 3. En esta interpretación conservadora es en base a lo que platicaba yo con estos amigos especialistas en materia laboral, donde dicen, oigan, pues es que todos peleaban su razón. No, es que le toca la ley anterior, no que vamos a hacer un promedio, no que vámonos con la ley actual, vámonos a la realidad de lo actual. Al final de cuentas, también es cierto que los abusos patronales con los trabajadores se dan en la realidad. Por eso la Ley Federal del Trabajo es tan benevolente con el trabajador, porque de repente los patrones sí se pasan, sí son muy duros, muy recios con los trabajadores. Eh, este, si no, si no haces lo que te mandan y como te lo mandan, despídeme a ese hijo de no sé tal por cual, no lo quiero ver aquí, lo que cueste, yo pago o sea, son muy humillantes, o sea, ahora, no quiero decir que todos los patrones sean iguales, ¿no? Pero sí, por algo la Ley Federal del Trabajo, por algo esta parte de verse benevolentes con el sector trabajador, porque de repente sí hay muchas personas muy, sí, muy malos patrones, pero de alguna forma así es esto, ¿no? Entonces, ellos decían, los especialistas decían, pues es que no pasa nada, es apoyar un poquito más a mi gente, ¿qué prefieres? Decían, darle el dinero al gobierno o dárselo a tu trabajador. En tu trabajador lo ves palpable porque si le das un peso más, 2 pesos más, pues ya, vas a ver que estrenó zapatos tal semana, o cuando le diste su PTU, se llevó a su familia de vacaciones y llega contándote que se fue, o sea, es más palpable verlo dentro de la propia empresa que andar peleando, que si se lo ganó, que si no se lo ganó, pues apoya a tu gente. Entonces, ya es criterio de cada uno de ustedes. Por eso les decía que le faltaron transitorios a esta modificación, porque sigue habiendo muchas dudas en cuanto oye, por ejemplo, ayer había un comentario muy interesante. Oye, dentro de esos 6 meses que tiene el trabajador para disfrutar sus vacaciones, su aniversario fue el 25 de diciembre. Entonces, los siguientes 6 meses, ¿qué pasa? ¿Ley anterior o ley actual? ¿Cuándo los va a disfrutar? En el 23, pues son nuevos. En lugar de 6 días, le tocan 12, aunque su aniversario sea en el 2022. ¿Cuándo las va a disfrutar? En el 2023 le tocan 12 días. Entonces, a la autoridad le falta todavía sacar un poquito más de interpretaciones en ese sentido, ¿sí? Entonces, es un tema bien interesante. Normalmente cierro con un comentario que no le hace que se los repita,
pero cualquiera de las dos interpretaciones, de las tres interpretaciones que le den, la que quieran aplicar, tengan los fundamentos y los motivos adecuados para defender su postura, porque de alguna forma la autoridad les va a decir, es que ¿por qué aplicaste esa interpretación? Por esto y me basé en que aquí dice lo que más favorezca al trabajador, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero de las tres interpretaciones, la que ustedes decidan, yo me iría por la tercera, yo, Teo Guerrero, por la tercera. Sin embargo, pues ya es decisión de cada uno de ustedes. Solamente, como está todo ahí en el aire, por eso ya es cuestión de que cada uno de ustedes diga, yo me voy a ir por aquí, aunque no tenga los fundamentos adecuados. Pues es que si no los tienes, en el momento de que te revisen, pues lo más seguro es que te multen, ¿sí? Hay que tener los mayores soportes posibles por cualquiera de las tres que ustedes se vayan. Hay una pregunta en el chat, permítanme. Es de Eric. ¿Es necesario pagar diferencias al IMSS por la diferencia excedente de la prima vacacional? Porque de alguna manera las vacaciones se van devengando en proporción a cada día que trabaja o al tiempo que vaya cumpliendo. De alguna manera lo va a disfrutar el trabajador, pero no se le pagó como tal al IMSS. En base a esto, Eric, yo en lo personal, ¿qué estoy recomendando? Yo, por ejemplo, a mis clientes, ya vieron que la página del ITSE estuvo hecha un caos. Estamos haciendo, se hicieron algunas modificaciones de salario ya con los nuevos factores de integración. Creo que en un momento dado, si el IMSS me dice, oye, es que el factor de integración, yo le puedo decir, se me hace defendible. Oye, pero si esto todavía no era un hecho, no puedes o no tienes base para cobrarme una diferencia porque la ley todavía no estaba autorizada, no estaba modificada. Ahora que ya está, pues hago la modificación del salario. Sin embargo, yo te pago a partir de ahora con el nuevo factor de integración. Hay quienes dicen, es que saca un promedio y el factor de integración es menor, o súbelo un poquito más para que pagues las diferencias del año pasado. Desde mi punto de vista, no hay fundamento legal para que cobren diferencias del factor de integración del año pasado porque la ley no estaba autorizada. Ese es mi fundamento, ¿eh? Pero hay quienes dicen, no, es que yo sí lo voy a hacer, que porque el seguro puede. Pues sí, sí puede y puede hacer muchas cosas más. Sin embargo, creo que Teodoro Guerrero, yo estoy haciendo modificaciones y digo estoy haciendo porque hay con esta parte de la página que se colapsó y demás, eh, hasta ahorita todavía hay empresas que nos aceptó una parte de las modificaciones y otras no. Ahorita, antes de empezar la charla con ustedes, me llamaron de una empresa y me dicen, oye, es que las modificaciones no me las aceptó con fecha 1 de enero, me las aceptó con fecha 10 de diciembre. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Como la modificación surte efectos desde el 1 de enero, en el SUA yo la voy a capturar con fecha 1 de enero. Es decir, que si comparo mi liquidación del CIPARE con mi SUA, yo voy a pagar un poquito más. Prefiero hacerlo así y no después que el seguro me diga, oye, intentaste hacer una modificación de salario el primero, pero no se aceptó porque ya fueron fuera de los 5 días hábiles. Entonces, yo voy a hacer la liquidación del seguro social de enero en febrero vía SUA
y genero mi línea de captura en el Cipare. ¿Cuándo saldría el nuevo SUA? No tengo idea, pero lo tienen que hacer, porque obviamente hay que modificar algunas cosas, inclusive las cuotas de cesantía y vejez, que también a partir de este año sufren un pequeño incremento. Entonces, yo calculo que debe de salir a finales de este mes o principios del que viene, porque pues tenemos que pagar en tiempo y forma la liquidación. Entonces, de alguna forma así es, ¿sí? Esa es mi recomendación. Yo me estoy yendo desde el 1 de enero con los factores de integración nuevos, y si algún momento el seguro me quiere cobrar diferencias hacia atrás por diferencias, creo que tengo los argumentos para poder pelear ese pago de diferencias. Vuelvo a decirles, y me encanta por eso la materia legal, porque es interpretación y es muy padre compartir opiniones con las gentes como ustedes, ¿verdad? ¿Qué pasa si como trabajador se promedia las vacaciones? ¿Qué pasa como trabajador? Pues al final de cuentas, el artículo 78 te está dando la facultad para que tú digas cuándo las vas a disfrutar. Y por aquí, algún compañero, ahorita no recuerdo, creo que fue Eric o quién era Ismael, no me acuerdo, alguien de ellos mencionaba lo de promediarlas y que sea una negociación con el patrón. Entonces, si en un momento dado tú sientes afectadas tu prestación de las vacaciones porque te las promediaron, pues es sencillo, hay que sentarse con el patrón y llegar a un acuerdo en donde digamos, a ver, es que mira, aquí dice la ley, pues es que acá dice otra cosa, bla, 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 y de alguna forma, llegar a un consenso, o sea, no tampoco es para desgreñarnos o para demandar o algo, no, creo que, entre personas civilizadas podemos lograr grandes, grandes acuerdos, ¿verdad? Todo, también depende de la relación que llevemos. Tengo una empresa donde la mayoría de los trabajadores superan los 20 años de antigüedad, señal que están a gusto y trabajando ahí. Entonces, no creo que no pueda haber algún buen, alguna buena negociación de común acuerdo. Y obviamente, acuérdense que valga la redundancia, acuérdense de que todos los acuerdos son acuerdos de voluntades, hay que firmarlos, ¿eh? Acuérdense que papelito habla, no dejen nada al aire, porque si después decimos, es que tú me dijiste que me ibas a dar 14 días distribuidos así y no hay un papelito, él puede decir, no, es que a mí me tocan 20 y tú nomás me querías dar 14. No, 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 todo bien documentado, bien documentado. No dejen nada al aire, todo es que quede un soporte, ¿sale? Seguimos. Empezamos a ver un poquito de lo del impacto financiero, porque realmente el impacto financiero es muy importante. Eso es una parte que, desde mi punto de vista, a nuestro gobierno actual se le está olvidando y tal pareciera que quisiera pisotear y incluso hasta que desaparecieran las empresas. Es algo muy, muy, desde mi punto de vista, muy, muy fuerte. Por lo que les comentaba al principio, si ustedes llevan un sistema de costos en sus empresas o tienen algún especialista en costos, sobre todo las empresas productoras de algún bien, algún autos, maquinaria y demás, las empresas productoras deben de tener muy bien determinado su proceso de los costos. Entonces,
A raíz de la entrada del nuevo partido al gobierno de México, ha habido incrementos muy importantes en los salarios, que el patrón como tal no los pierde. O sea, si un patrón a un producto está acostumbrado a ganarle un 20% de utilidad, no lo va a querer disminuir. Entonces, le va a incrementar el precio de venta y lo va a pagar quien se lo compre. Entonces, ese impacto financiero es muy importante y eso hace que la inflación cada vez vaya más arriba, más arriba, más arriba, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado, incluso nosotros mismos, si tenemos un despacho y tenemos a nuestros colaboradores y tenemos salarios y les aumentamos, no, igual no el 20, a lo mejor les aumentamos el 10 porque ganan arriba del mínimo, qué sé yo, ¿no? Ya eso es cuestión y análisis de forma individual, pero si tú a tus clientes por la asesoría les pagas les cobras, perdón, a un cliente, no sé, 10, 12 mil pesos, pero a tus colaboradores les vas a empezar a pagar su incremento y le vas a tener que cobrar al cliente. ¿Sabes qué? Pues discúlpame, voy a incrementar sueldos y pues ocupo que me incrementes la iguala de los honorarios. Pues ya se negocia y se llega a un pacto, ¿no? Pero justamente no es el patrón el que viene mermando su utilidad, no. El patrón incluye ese aumento en el producto, en el servicio, en lo que esté vendiendo y el que sale perjudicado es el último consumidor, porque si, por ejemplo, yo me dedico a hacer escobas, sombreros o trajes, no sé, lo que sea, y los vendo de mayoreo, se los vendo a una tienda departamental, y yo ya le incluí mi 20% de utilidad, este, cuando yo le diga a la tienda departamental, oye, pues mi producto ya no va a valer 100, va a valer 120, ellos le van a incrementar su porcentaje de utilidad. ¿Y quién va a venir pagando ese incremento? El último consumidor. Es como el IVA, ¿no? Yo se lo cobro a fulano, fulano a perengano, y perengano se lo cobra al último consumidor, al que va a usar los zapatos, al que va a usar la escoba, etcétera, etcétera. Entonces, el último consumidor es el perjudicado y por eso el incremento en la canasta básica y en muchos otros lados, ¿no? Pero pues así es esto de los negocios. ¿Me permito leer una pregunta? Perdón, Eric. No, pues de qué, gracias a ustedes por estar aquí participando con un servidor. Eh, el salario se incrementó un 20%. El salario de la zona libre de la frontera norte estaba en 260.34, se quedó para este año en 312.41. En el resto del país estábamos en 172.87 y ahora nos vamos a 207.44. El incremento se quedó en el 20%. Como siempre, me da risa porque de alguna forma ya lo veía yo venir. El sector trabajador pedía un 25% de aumento y el sector empresarial pedía un 15%. Pues que el promedio, ¿no? Entonces, había gente que decía, no, es que va a quedar en el 18. Les dije, pues, como sea. Al final de cuentas va a ser un incremento un tanto importante, ¿no? Perdón, porque se me seca el gaznate. Seguimos.
no solamente incrementa el salario mínimo, también incrementa la UMA y la UMI, la UMA para efectos de todo lo que no sea fuera de Infonavit, que es la UMI es la unidad de medida de Infonavit. Entonces, siempre hay incrementos muy similares, pero la UMI siempre está por debajo de la UMA. Y la UMI se utiliza para los descuentos de los créditos de Infonavit, ¿sí? Los créditos de Infonavit, pues ya ven que ahorita estaba esa parte de si cambiábamos o no, a veces de salario mínimo a pesos. Hubo filas interminables el último día, mucha gente que me estuvo a mí preguntando que qué hacía, realmente no podía ayudarles en mucho porque había que hacer la corrida financiera en el portal del Infonavit, en donde ahí más específicamente te decía, tu crédito es de tanto, la tasa de interés fija va a ser de tanto, tus abonos van a quedar en tanto durante tanto tiempo y terminas en tal fecha, ¿no? Son temas ya muy personales, muy difíciles de decir, hay una regla general y te beneficia tal o cual cosa. Lo único que yo noté, así, créditos más o menos con antigüedad de unos 15 años, sí les beneficiaba, pero créditos más antiguos les perjudicaba. ¿Y por qué también les comento que había que hacer así como que un análisis en forma personal? Porque esa página, esa aplicación del Infonavit te consideraba si tenías atrasos, si te brincaste algunos meses de no pagar o así, y en ocasiones te reestructuraba un crédito que tenías de 350,000 pesos, te lo mandaba hasta medio millón. Entonces, pues ahí como que no convenía, ¿no? Entonces, aquí, como muchas de las cosas que se hacen en los negocios, no hay mejor situación que, que hacer trajes a la medida. O sea, no podemos decir que lo que le favorece a una empresa del sector petrolero le favorece a una empresa del sector industrial. O sea, no puede ser. Hay que ser muy minuciosos en nuestros análisis y no hay que decir que lo que le sirvió a Teo le sirve a Pedro, ¿no? O sea, no puede, o sea, normalmente es un error que hagamos comparaciones de ese tipo y que recomendemos lo mismo que a otro lado, ¿no? Para recomendarle a una empresa, por ejemplo, en qué régimen debe de darse de alta, pues primero hay que ver a qué se va a dedicar. ¿Qué régimen de capital le recomiendas? Pues depende de lo que quiera hacer. A lo mejor nada más quiere vender a nivel municipal o estatal, o a lo mejor es una empresa que quiere vender a nivel mundial, pues estamos hablando de otro tipo de situaciones, ¿no? No nada más recomendar por recomendar. Eh, con el aumento de la UMA, aumentarán las pensiones de la ley 73. Sí, así es. La, 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 se va a recibir un poquito más, pero también va a costar un poquito más. Si alguno de ustedes intenta meterse a modalidad 40, va a incrementar como el 1.3% el pago de modalidad 40. Entonces, vuelvo a lo mismo, o sea, eh, hay que analizar bien y recomendar lo mejor, pero derivado de un análisis un poquito más en forma, ¿no? De repente hay algunos colegas que se animan a opinar teniendo muy pocos datos, de alguna opinión que les piden, de alguna asesoría, y no, o sea, piénsenle antes de asesorar o de hacer una opinión, porque en ocasiones, me ha pasado que en algunos grupos de WhatsApp que participo,
Oye, soy una persona física, me quiero dedicar a esto. ¿En qué régimen? Ah, caray, pues es que son muy poquitos datos, y no falta quien ahí luego le diga, reciclo, arrendamiento, bla, 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 ¿no? Pero, pues no, o sea, no es tan fácil, ¿verdad? Hay que meternos un poquito más a fondo en nuestros análisis. Ay, Dios. Muy bien. Lo siguiente que quiero comentarles hasta aquí es lo del material. Sin embargo, tenemos que considerar muchas cosas, pero antes de quitar, de tocarles un poquito más la parte financiera, déjenme, para no quedarme con la duda de lo de que me comentaban y me preguntaban de esta negociación entre los trabajadores, con el patrón respecto de las vacaciones. Aquí traigo el, ¿cómo se llama? El diario oficial donde está la, aquí está, a ver, vamos a leerlo para no quedar mal con la interpretación. Dice, las personas trabajadoras que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso aquí no viene. A partir del sexto año tampoco. Del total del periodo de vacación que le corresponda conforme al 76, la persona trabajadora disfrutará de 12 días de vacaciones continuos, por lo menos. Dicho periodo potestad de la... No, el presente decreto tampoco. Las modificaciones motivas serán aplicables a los... Pues no hay algo como tal que diga que debe de ser una negociación entre trabajador y patrón. Aquí en el 78, en la última frase, está claro y dice, dicho periodo a potestad de la persona trabajadora podrá ser distribuido en la forma y tiempo que así lo requiera. Le está dando la potestad al trabajador. Entonces, sigo con mi interpretación, con mi idea de que es a potestad del trabajador. ¿Sale? Muy bien. Ah, antes de continuar, me gustaría saber si tienen alguna duda o comentario. Quiero ahondar un poquito más en la parte financiera para ir ya finalizando y cerrando el tema. Obviamente les voy a compartir mediante ATI el material para que ustedes lo tengan y lo revisen con más calma con posterioridad. ¿No hay dudas? ¿No? ¿Comentarios? Muy bien, perfecto. El detalle del aspecto económico financiero es un aspecto muy, muy importante que debemos de tomar en cuenta, sobre todo con nuestros clientes. Porque les decía hace unos momentos que no entiendo yo en lo personal por qué el gobierno no se ha pronunciado en hacer algún beneficio, promover algún beneficio para los patrones, porque realmente la carga financiera, la carga tributaria en este año se va a ver incrementada de una forma muy importante. Ya vimos el aspecto del salario, el 20%, el aspecto de las vacaciones. El aspecto de las vacaciones tiene un fondo financiero muy fuerte, miren. Les voy a explicar por qué.
Hay empresas, y ustedes no me dejarán mentir, hay empresas que no están acostumbradas a dejar que sus trabajadores descansen periodos muy largos. Las empresas transnacionales pues ya traen otra cultura. Los bancos tienen otra cultura. Si alguno de ustedes ha trabajado en alguna institución financiera, tienen prestaciones muy altas, utilidades muy altas, tienen vacaciones muy por encima de la ley, tienen aguinaldos no de 15 días, son de 20 o de 30 o de más. Entonces, estamos hablando de los que trabajamos en los de a pie, en los de piso, hablando de las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Que somos la gran mayoría, ¿no? Es la gran mayoría. Entonces, yo platicaba con un industrial del calzado acá en León. Él decía, es que si yo les doy 12 días de descanso a mis trabajadores, voy a quebrar. Pero ¿cómo vas a quebrar? Sí, es que voy a quebrar. No tienes por qué, sino que lo que tú le incrementes lo que se te incremente de pago de vacaciones, de salarios, bla, 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 se lo debes de incrementar al zapato para que tú lo vendas. Me dices que no es tan fácil. Hay que considerar también el mercado, hay que considerar la competencia, hay que considerar muchas cosas, dice. Entonces, se habla incluso, ayer lo platicábamos, se habla incluso de que se puede mermar la parte de la gente que está dada de alta en el Seguro Social. Se habla de que puede haber muchas personas, que se empiecen a quedar sin empleo, que las den de baja y todo. ¿Qué pasa si ustedes dan de baja a una persona en el Seguro Social, pero la mantienen en la plantilla de trabajo? Híjole, empieza nuevamente a este efecto de la doble nómina, la doble contabilidad, pero hay algo bien interesante que les quiero comentar. Nunca dejen, nunca, fíjense, así como otros puntos importantes que les he comentado, este es algo que por lo regular cuando lo comento, casi nadie lo conoce. ¿Saben ustedes, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, cuánto cuesta un trabajador fallecido por un accidente de trabajo y que no está dado de alta en el seguro? ¿Saben cuánto vale? Ahí les va. Vale 5,000 UMAS, que si lo multiplicamos por la UMA actual, supera los 500,000 pesos. Por eso es recomendable que cualquier trabajador que el primer día de trabajo cruce la puerta de entrada a la planta, ya esté asegurado. Porque tan solo de entrar, y si están trapeando, se resbala y se parte la cabeza y se mata, 5,000 UMAS hay que pagar por como indemnización por esa desgracia, por esa tragedia. Y todo por no tener la cultura de la previsión, de la prevención, y aquí en México somos muy dados a corregir en lugar de prevenir, ¿sí? Tengan mucho cuidado con eso. Y yo cuando les platico esto a mis clientes me dicen, no, oye, pero es que el seguro es muy caro, sí, pues, o sea, es muy caro, pero ¿qué prefieres? Porque no, el hecho de que un trabajador fallezca dentro de la planta, algún accidente de trabajo, en alguna comisión, el, 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 el detalle es que lo que les hablo de las 5,000 UMAS es indemnización para la viuda, para sus hijos. Falta ver los capitales constitutivos que deriven ante el Seguro Social por esa situación, ¿sí? Entonces,
es una parte que de alguna forma tenemos que tomar en cuenta y que no se nos olvide tan fácil. Sí, me regreso otra vez un poquito a la parte de la producción. Tenemos en algunas empresas hombres clave. Esos hombres clave, si se van a trabajar más de una semana, afecta mucho la producción, afecta mucho el rendimiento de la planta no podemos dejar que se vaya más de una semana, ¿sí? Estamos acostumbrados a decirle, pues nomás vete una semana, es que este, si te vas más me afecta esto, lo otro, etcétera. Pues desgraciadamente, si el trabajador se da cuenta y se empapa de este dato de las vacaciones dignas, puede exigirnos los 12 días de inicio, los 12 días, de forma continua, ¿sí? Si el trabajador, como está a potestad de él la decisión de cómo tomarlos y nosotros se los queremos negar, nos puede demandar con la mano en la cintura y podernos ganar la demanda, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso está en ley, ¿sí? No hay como que dentro del Departamento de Recursos Humanos haya un especialista en cómo tratar a la gente, una gente que sepa de neurolingüística, una gente que sepa de, de cómo tratar a los empleados, cómo hablarles, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque podemos crear conflictos muy fuertes, podemos crear situaciones hasta cierto punto estresantes y que los trabajadores se vayan directamente de la planta y pudieran en un momento hasta demandar, ¿sí? Es algo que de alguna forma hay que ir viendo en los departamentos de recursos humanos con esas personas, ¿sí? Y sobre todo que si el trabajador tiende a tomar sus vacaciones completas de forma continua, vamos a tener que contratar ¿qué? Trabajadores de tipo eventual. Vamos a tener que contratar personas que se muevan en la planta cubriendo, no sé, incapacidades, vacaciones, poderlos mover de un lado a otro durante X tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay plantas que no pueden parar, no se pueden frenar en eso, ¿sí? Aunado a lo que les comento y aunado a esta parte de las vacaciones, del salario, de la UMA, por ende, al momento de que nosotros integremos el salario base de cotización para los efectos del Seguro Social, también las cuotas se van a incrementar, ¿sí? Ya les comentaba que el ramo de cesantía en edad avanzada y vejez se incrementó. Entonces, al momento de que demos nosotros ese incrementito, esa parte del salario base de cotización hacia arriba, en automático vamos a pagar las cuotas de seguridad social un poquito más por arriba, ¿sí? Hice por ahí un cálculo de nada más de un salario de 200 pesos, incrementándole del 1.0452 al 1.0493 y da un incremento en el salario base de cotización de 80 centavos, 82 centavos más exactamente, 82 centavos que en los porcentajes que marca la ley del Seguro Social para efectos de los pagos, te va a representar como 12 centavos, 14 centavos, ¿sí? El detalle es que esos 12 centavos son diarios, luego los pones mensuales, los pones anuales, y luego resulta, como algunas industrias, algunas empresas muy grandes, resulta que son 5,000 trabajadores. Entonces, échenle dato, échenle pluma, échenle lápiz y van a ver que el impacto financiero va a ser muy fuerte.
va a ser exageradamente fuerte. Entonces, como les decía, el detalle es con el patrón, con la empresa, con el contribuyente. Ahí es donde está el problema. Entonces, tenemos de alguna forma que planificar, tenemos que sentarnos a platicar con el empresario y ver de qué forma puede mermar un poquito la carga de la parte social y, e incluso ya se visualiza pues que en las empresas empecemos a tener la cultura de un plan de previsión social. Los planes de previsión social tienen algunos rubros para efectos de impuestos sobre la renta exentos, que de alguna forma pues ya sabemos que esos exentos graban en un porcentaje ya sea del 53 o del 47%, no son 100% exentos, pero hay algunos puntos en el aspecto de la seguridad social bien manejados que no forman parte del salario base de cotización. Hablando de los premios de puntualidad, premios de asistencia, la comida de forma onerosa, el fondo de ahorro. Entonces, para mermar un poquito la carga social, hablando de tributación ante el Seguro Social y el Infonavit, vamos a tener que tener una cultura de la previsión social. Les digo, como de alguna forma no, no todo es exento, así como lo menciona la ley del impuesto a la renta, para efectos de seguridad social, sí hay algunos puntos que no integran, que no forman parte del salario base de cotización. Pues hasta aquí es mi charla del día de hoy. No sé si tengan dudas, comentarios, los escucho, aportaciones. Realmente para mí es un gusto y un placer estar compartiendo aquí con ustedes. De verdad, muy agradecido con ATI Asesores por la invitación. Un gusto ver a tanta gente participando y sobre todo capacitándose con la finalidad de saber un poquito más, ¿sí? Si no tienen otro comentario, otra duda, realmente les agradezco y estoy para servirles.